Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad hoy, 11 de marzo del año 2022. Estamos prácticamente entrando a mitad de año, ya se viene la Semana Santa y después los meses se vienen encima volando. En fin, nos da muchísimo gusto saludarlos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, como siempre, con el placer, con el gusto de saber que se nos da la oportunidad de dirigirnos desde este espacio a todos aquellos que hoy nos hacen el favor de escucharnos, de vernos. De verdad, muchísimas gracias. Oiga, muchos dirán que a lo mejor nosotros somos o estamos en contra del gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, pero no hay nada más alejado de eso, porque como mexicanos queremos que le vaya bien a nuestro país, como mexicanos queremos que nuestro país tenga desarrollo, tenga crecimiento, que nuestro país siga conservando y siga protegiendo esas libertades que nos hacen distintos a otros países. El jueves, usted lo sabe, el Parlamento Europeo fijó una posición con respecto a el clima de hostilidad que se está generando desde la cúpula del poder, desde Palacio Nacional, donde todos los días el presidente López Obrador habla para intimidar, para acosar, para señalar, para estigmatizar a medios de comunicación y a periodistas, que en este clima tan enrarecido que tenemos el día de hoy, que vivimos de una forma tan, terrorífica, porque usted sabe que a 3 años de este gobierno, entramos en el 4.º año de gobierno, resulta que hay más muertos en el mismo periodo que con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón. No significa desde luego que en los periodos pasados estuviéramos mejor en ese aspecto con respecto a la cantidad de homicidios dolosos en este país. Y cuando le digo homicidios dolosos, estoy hablándole de la enorme inseguridad que vivimos en este país, ¿no? Llámese crimen organizado, delincuencia organizada, como usted lo quiera ver, como usted lo quiera llamar. El caso es de que, sumado a todo esto, ahora también hemos vivido desde el inicio del gobierno la denostación, la descalificación, la estigmatización de los periodistas y de los medios de comunicación, que se convierten prácticamente en conservadores, en ser o alentar o de ser la voz, según el presidente, de grupos de intereses creados, ¿no? Entonces esto lógicamente abona al clima de hostilidad que se vive el día de hoy en contra de los medios de comunicación y de los periodistas, que tenemos la misión de informar de lo que está sucediendo en este país, y que en muchas ocasiones simple y sencillamente al partido en el poder, llámese el partido que sea, simple y sencillamente no le gusta. Y más a cuando dice que a quienes critiquen o hablen en contra del presidente y de la corrupción que lo rodea y de las complicidades que lo rodean y de las fallidas estrategias que ha implementado, lógicamente el presidente dice que están en contra de la mal llamada Cuarta Transformación. Pie ni cabeza
para serle honesto. El caso es que en este clima de enrarecimiento y de hostilidad en contra de los medios de comunicación, el Parlamento Europeo, que no es cualquier cosa, condena el hostigamiento a la prensa en México. Los eurodiputados externaron su preocupación por el clima de inseguridad y hostilidad hacia la prensa y condenaron la retórica populista del presidente para denigrar e intimidar a periodistas. ¿Podrá o no podrá usted estar de acuerdo? Pero en estos 2 meses con 11 días, estamos hablando como de 70 días aproximadamente, han asesinado a 100 periodistas, ¿no? Y lo primero que llama la atención es que pues en qué andarán metidos, qué andarán haciendo, a qué se dedicarán. Imagínese usted el grado de estigmatización, el grado de hostilidad que la voz del presidente, que utiliza la tribuna más poderosa de este país, porque no es lo mismo que hable usted o que hable yo a través de un medio de comunicación como el que hoy estoy utilizando, que con todo el poder político y público, el presidente de la República se sirva con la cuchara grande a hablar todos los días desde Palacio Nacional en una red nacional de información, descalificando, desnostando, estigmatizando a los medios de comunicación que se atreven a sacar todo lo que está atravesando en este momento el presidente junto con sus familiares, como Pío, como Martinazo, como Felipa, y luego le suma usted a su hijo, luego le suma usted a Bartlett, a Irma Heréndira, a Zoé Robledo, en fin, es de verdad enorme la corrupción que estamos viviendo cuando las encuestas dicen en este momento que la gente, los ciudadanos en este país, pues siguen creyendo que hay mucha corrupción al interior del gobierno, y usted le suma que, por ejemplo, este gobierno no licita las obras públicas, no atraviesan un proceso de licitación, se entregan de forma directa, no importa la cantidad que sea, directa se entrega, cuando este mismo gobierno en el pasado criticaba todo eso y criticaba la forma también en cómo atacaban a los medios de comunicación. Bueno, por eso dice el dicho que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, ¿no? Bueno, el Parlamento Europeo condenó este jueves las amenazas y el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes, que ya han acabado con la vida de 6 reporteros en lo que va del 2022, se investiguen de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial. La libertad de expresión en línea y fuera de línea, la libertad de prensa y la libertad de reunión constituyen mecanismos clave para el funcionamiento de una democracia sana. Recuerda la Eurocámara en una resolución aprobada este jueves con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. Algo está pasando en nuestro país. Que usted quiera cerrar los ojos, a lo mejor es distinto a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Que se quiera tapar el sol con un dedo también es muy distinto, pero de que ha habido una clara hostilidad, denostación en contra de los medios de comunicación que no comulgan con este gobierno, sin duda está sucediendo, y acabamos de verlo también con el secretario de Estado de Estados Unidos, cuando dijo que en México pues no se están respetando las libertades, no se están respetando a los medios de comunicación ni a los periodistas. Entonces algo está sucediendo, ¿no? Oiga, pero lo más grave, la falta de sensibilidad política del presidente López Obrador, que acusó en una contestación el gobierno mexicano encabezado por el presidente López Obrador
desestimó el llamado que realizó el Parlamento Europeo para que la actual administración garantice la protección y creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos. ¿Y qué cree? Pues simplemente el presidente calificó al Parlamento Europeo de borregos y de golpistas. De ese tamaño el enojo de López Obrador, que se ha convertido sin duda en uno de los peores presidentes, en un presidente que ha perdido el rumbo y la brújula de aquel personaje que soñó en darle un nuevo rumbo a este país, y se ha convertido no solo en más de lo mismo, sino en peor de lo mismo. Lo peor de lo mismo, con un presidente totalmente extraviado, que concentra el poder, pero que desgraciadamente no sabe qué hacer con el poder. De ese tamaño lo que estamos viviendo el día de hoy en este país. Y no crea que nada más se lo estoy diciendo, sino que le envió una carta. El gobierno mexicano desestimó el llamado que realizó el Parlamento Europeo para que la actual administración garantice la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos. Es lamentable, fíjese nada más lo que le voy a decir, es la contestación que dio el gobierno federal. Es lamentable que se sumen como borregos. Esto es una contestación diplomática a un Parlamento Europeo. Esta es una contestación de un jefe de Estado al Parlamento Europeo o a cualquier otro parlamento, o al Senado o a la Cámara de Representantes o de diputados de algún otro país. Esta no es la forma de contestar, pero así contestaron, Lo puede usted ver en internet, así contestaron. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos. Yo diría impulsada por millones de mexicanos, entre comillas, porque ya no es lo mismo, para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Son 4 años de gobierno de este señor. 4 años. Y sigue pensando en que todo es culpa de los gobiernos neoliberales, de los conservadores, de los fifís. ¿Cuándo será el día en que este señor asuma algo de responsabilidad? ¿Cuándo será el día en que este señor realmente se dedique a gobernar? Ha sido una verdadera decepción, más allá de lo que usted piense o crea. Seamos realistas. En fin, esa fue la contestación que le dio el presidente pues fue un comunicado, ¿no?, del gobierno de la República al Parlamento Europeo. Esa fue el comunicado. La presidencia de la República afirmó mediante un comunicado que en México no se reprime a nadie y se respeta el trabajo que ejercen los periodistas en el país. ¡Qué barbaridad! Es terrible, de verdad se lo digo en serio. Es terrible lo que estamos viviendo ahora, en este momento, aquí, porque, digo, sinceramente, pensamos que nuestro país iba a cambiar, pensamos que todo iba a ser diferente, pero pues no, ahí está lo que está diciendo el presidente de la República, ahí está lo que está comentando, y yo creo que es lamentable porque simple y sencillamente ha sido lamentable, porque ha sido una decepción
que nos afecta a todos, las decisiones que ha tomado, nos afecta a todos, a todos totalmente, porque imagínese usted que en este país no existiera la prensa, que en este país no hubiera los medios de comunicación, que en este país simple y sencillamente pues el gobierno y cualquier otro pues hicieran lo que les pega en gana, pues yo creo que estaríamos prácticamente en el abandono total, sin conocer realmente lo que hacen. Eso sinceramente pues es algo delicado, que no debe de suceder en un país democrático, porque la prensa, los medios de comunicación, los periodistas pues son un contrapeso político, son organismos, si usted le quiere llamar así, que simple y sencillamente permiten un equilibrio del poder, porque sin prensa, sin medios de comunicación, sin periodistas, el gobierno haría lo que le pegara en gana. La prensa juega un papel muy importante en la vida democrática de un país. Cualquier país que se precie de ser democrático debe de tener una prensa libre, que pueda informar, que pueda decir, sin recibir señalamientos pues que lastimen al periodista, al medio de comunicación, señalamientos que no intimiden, o señalamientos que pues tienen el propósito de amedrentar. Eso es lo que no debe de recibir la prensa, los medios de comunicación, los periodistas. Al contrario, se debe de garantizar la libertad de expresión, simple y sencillamente. En fin, ese es el comunicado del presidente que avergüenza. Sepan diputados, dice, ¿no? Sepan diputados europeos que México ha dejado de ser tierra de conquista. ¿Qué tiene que ver? Y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. No tiene nada que ver. Estos principios de igualdad y democracia son los que se tienen que poner en práctica. Más que decirles que aquí ya no es una colonia de conquista o tierra de conquista. O sea, este señor está muy atrasado totalmente. Discúlpenos los que le vayan a la 4T o los que estén muy endiosados con la 4T, pero sinceramente hay un presidente que es muy retrógrada, que simple y sencillamente no ha sabido adaptarse a las actuales circunstancias políticas. Es un hombre que está lleno de coraje, de odio, cargado de resentimientos, que gobierna con los pies, que gobierna con el estómago, y que simple y sencillamente ha perdido el rumbo, ¿no? Y esto es grave. De igual manera se pidió a los diputados del Parlamento Europeo que dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial, le dice este señor, imagínense usted. La presidencia de la República señaló que México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y el diálogo, no la guerra, de tal manera que no se envía armas a ninguna nación bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora. Esas son otras circunstancias que no tienen nada que ver. O sea, por ejemplo, otro país, vaya usted a saber en qué tratado están, o lo que está sucediendo ahorita en Ucrania con Rusia, ¿no? Hay un conjunto de países que están integrados dentro de la OTAN. Por ejemplo, Estados Unidos ahorita, en lugar de armas, lo que está haciendo es imponer sanciones económicas, ¿no? Bloquear todo el sistema económico de Rusia. México, imagínese usted, ni siquiera puede pensar en enviar armas cuando en este país no ha podido ni siquiera hacer nada para tratar de detener la violencia. En fin, tenemos un presidente muy chapado o muy jurásico, digámosle así, ¿no? Es terrible, ¿no? Es terrible lo que estamos viviendo con este presidente. Creo que uno de los peores
presidentes que hemos tenido. Bueno, entonces esta respuesta al Parlamento Europeo para acabarla de amolar fue sin consultar a la Cancillería. El presidente López Obrador confirmó que fue él quien escribió el comunicado. Imagínense usted, con razón le puso borregos y no sé qué tanto, ¿no? Porque es un presidente que ni siquiera lo consultó. Le llama borregos a los parlamentarios europeos, golpistas, injerencistas, ¿no? Bueno, le dice que México es una tierra de conquista. Caray, hombre, si eso ya pasó. En fin, el presidente López Obrador confirmó que fue él quien escribió el comunicado publicado la noche de este jueves en respuesta al Parlamento Europeo por su postura sobre los asesinatos de periodistas. El presidente López Obrador informó este viernes que escribió el comunicado con el que dio respuesta a la resolución aprobada por el Parlamento Europeo respecto a los crímenes contra periodistas en México. Imagínense usted, porque este era un tema de la Cancillería, este era un tema que debió haber pasado por el secretario de Energía, ¿no? Debió haber pasado por el secretario de Energía, por el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario que es Marcelo Ebrard, o sea, el canciller, pero no pasó nada de esto. Simple y sencillamente López Obrador lo hizo con los pies, con las patas, y ni lo consultó ni nada. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Este señor tardó como 15 años en terminar la universidad, y pues es lógico, ¿no? Es lógico lo que estamos viviendo con este señor. Así están las cosas. Oiga, pero si digo, ya sabemos que quien redactó la respuesta fue el propio López Obrador, ¿no? La Cancillería ya dijo que no tuvo conocimiento previo. En el viaje rumbo a Chiapas se redactó con ayuda de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, respondió el presidente de la República. Imagínese usted. Bueno, pero cuando hablamos de borregos, habría que fijarnos en lo que acaba de suceder en la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados, con tal de quedar bien con el presidente, aprueban decreto. Funcionarios podrán promover revocación de mandato. Ya ve que la ley dice que solamente podrán hacerlo el INE. Y no va a haber nada de que el funcionario público ande ahí hablando de vayan a votar, ahora que va a haber la revocación del mandato, que es el próximo 10 de abril. Bueno, pues los diputados fast track cambiaron la ley y dijeron, sí, no hay problema, no hay ningún problema ni se viola la ley si hablamos de la revocación de mandato. Así que los legisladores de Morena, PT y el Verde interpretaron que las expresiones de servidores públicos no son propaganda y por tanto no les aplica la veda electoral de campaña o proceso de revocación. Eso es lo que ellos aprobaron de manera express, presentada a las 9:45 de ayer y aprobada a las 17:38. Legisladores de Morena y aliados en la Cámara de Diputados regularon la propaganda gubernamental a través de un decretazo, ¿no? Un decreto de interpretación para permitir a los funcionarios públicos hacer campaña política o promover el proceso de revocación de mandato sin sanciones. Así lo hicieron. Cuando se trata de borregos, los que tenemos hoy son mejores que los que teníamos ayer con el PRI, con el PAN. Son mucho mejores, se los aseguro. Bueno, así que fue rapidito. Con casi 15 años de retraso, pues en la Constitución se ordenó regular desde 2007 el tema de la propaganda. El decreto fue aprobado en lo general con 268 votos a favor, 203 en contra y 0 abstenciones. En lo particular, recibió 267 votos a favor y 210 en contra. Los legisladores que dieron su aval pertenecen a la bancada de Morena, el PT y el Partido Verde. Los votos en contra de la bancada del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Así, de volada, hombre, todo fue muy rápido.
Todo fue muy rápido, muy rapidito, para que no haya ningún problema. Pues el decreto de interpretación aprobado fue celebrado por el presidente de la mesa directiva, quien lo remitió al Senado. Bueno, pues así están las cosas ya. Hay decretazo para que los funcionarios públicos promuevan la revocación de mandato. ¿A qué le tendrán miedo estos señores? ¿Y qué sentido tenía la revocación del mandato? Si de todos modos, imagínese usted lo que se nos avecina si el pueblo decide, los que salgan a votar, para que tenga carácter vinculante, se necesitan aproximadamente como 38, 39 millones de votos. Si no llega a tener esa cantidad de votos, aunque la gente que saliera a votar optaran por seleccionar que se le revoque el mandato, no se podría cumplir, porque le repito, para ser vinculante se necesita algo así como 39 millones de personas. Así que si usted está pensando que se va a vincular esto con una votación masiva, pues yo creo que se está equivocando, porque sinceramente pues no tiene caso. Ahora, vamos a suponer que realmente saliera mucha gente a decir que sí, se vaya, 39 millones. El otro tema es que el presidente fue votado por un periodo de 6 años, ¿no? Caray, imagínense usted lo que nos viene. ¿Usted cree que se va a querer ir? Simple y sencillamente no. Por eso le digo que esto que está haciendo el gobierno, pues simple y sencillamente no tiene ninguna razón de ser. Pero bueno, este decreto establece que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables, es decir, la única restricción será que no se usen recursos públicos. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que se difunda bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas. La definición de qué es propaganda gubernamental busca que todo servidor público, desde el presidente hasta los legisladores, alcaldes o funcionarios, puedan realizar expresiones de carácter político con el único límite de no usar recursos públicos. Ahí sí el presidente se mete con todo. Ahí sí les dice tienen que aprobarlo, tienen que sacarlo. Ahí sí está atento. Con los medios de comunicación también está atento a que no se le salgan del huacal, aunque a decir verdad, los medios de comunicación no están casados con los gobernantes. Los medios de comunicación y los periodistas que están casados con el gobernante en turno son funcionarios públicos que en determinado momento deciden hacerse a un lado o ponerle una pausa a su ejercicio periodístico y se van de funcionarios públicos, y ese ya es otro rollo. Pero quienes nos dedicamos a informar y a trabajar independientemente, no estamos casados con ningún funcionario público ni con el gobierno. Así de simple y sencillo. Bueno, y mientras se enfoca en todo esto, se desenfoca en el tema de la inseguridad que vivimos el día de hoy. Ahí en Aguililla, usted lo acaba de saber, asesinan, pues lo mataron al presidente municipal de Aguililla, César Valencia. Lo asesinaron, era presidente municipal de ese municipio de Aguililla, en Michoacán. Ahí donde gobierna el partido Morena también, ¿no? Que se rasgaba las vestiduras y decía, nosotros sí podemos, y le echaban grilla a Silvano Aureoles, usted se acuerda, que no había podido con el paquete, que había resultado un fracaso. Bueno, pues resulta que llegó un gobernador ahorita, señor Antonio Ramírez Bedoya, creo, si no mal recuerdo su nombre, y nosotros sí podemos, y al final, no tiene usted idea, por si no lo sabe, ha habido hasta fusilamientos ahí en San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos,
Marcos Castellanos es este municipio, San José de Gracia, es una comunidad que pertenece al municipio de Marcos Castellanos y de Michoacán, y entonces pues estamos viendo que el presidente sí se enfoca en los opositores a la cuarta transformación, pero realmente el daño funesto que hace la delincuencia organizada, pues simple y sencillamente el presidente hace mutis, el presidente voltea hacia otro lado, y cuando lo critican dicen que son gente que está en contra de su gobierno. En fin, fíjese usted, el alcalde del municipio de Aguililla, lugar en el que nació el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, fue asesinado este jueves. La noticia de la muerte de César Arturo Valencia Caballero fue confirmada por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Condenamos enérgicamente el asesinato, he girado instrucciones para que se investiguen a fondo los sucesos, se esclarezcan a la brevedad y se castigue a quienes resulten responsables, dijo en un tuit que subió el gobernador del estado. Aguililla es uno de los municipios más violentos del estado mexicano, ahí en Michoacán, debido a que la lucha debido a la lucha entre cárteles. Sin embargo, el gobierno anunció el pasado febrero que había logrado recuperar su control tras un amplio despliegue de soldados. Pues todo fue mentira, ¿no? Ahí está. Todo fue mentira. También apareció asesinado este viernes, o sea, el día de hoy, uno de los asesores del alcalde René Cervantes Gaitán. Valencia, del Partido Verde Ecologista de México, sostuvo una reunión en la presidencia municipal con funcionarios del gobierno federal horas antes de que le quitaran la vida. Imagínese usted, él quería hacer las cosas bien por su municipio, constantemente hacía gestiones, veía cómo llevar beneficio para su pueblo, y es muy lamentable que hoy nos enteramos de esta noticia. Dijo a medios locales Ernesto Núñez Aguilar, dirigente del Partido Verde. Caray. Llevamos ya meses trabajando porque estaba tomada esta región. El presidente mexicano pues hizo un llamado, envió un pésame a los familiares y dijo que ya llevaban varios meses trabajando porque estaba tomada esta región, trabajando con programas sociales, y se está avanzando. Ya empezó a regresar la gente, recogieron sus cosechas, están inscribiéndose en los programas de bienestar. Sin embargo, sigue habiendo tensiones. Y vaya que qué tipo de tensiones. Pues bueno, mientras el presidente está enfocado en otro lado, ahí está la alta criminalidad aquí en ese México bárbaro que todos los días vemos y contemplamos. En fin, así están las cosas. Oiga, y aquí en el estado de Veracruz, al que no le cayó nada bien fue la resolución. Al que no le cayó nada bien fue el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. La resolución que emitió un juez de distrito que declaró, pues digamos, violatorios de sus derechos el que lo hayan vinculado a proceso en el delito de homicidio como autor intelectual, o se tenía la sospecha de ser el autor intelectual. A él lo detiene la Fiscalía del Estado, lo ponen a disposición de un juez del Poder Judicial del Estado, avala lo que había sostenido o aportado la Fiscalía Estatal. Sus abogados se fueron se fueron en busca de un amparo, ya que lo habían vinculado a proceso. El amparo que emitió el juez le es favorable a José Manuel del Río Virgen. Usted se acuerda de este señor, José Manuel del Río Virgen, que fue el que, según dicen, dice el gobierno, estaba inmiscuido en la muerte de René Tobar, a este candidato o excandidato del municipio de Cazones de Herrera. Usted se acordará seguramente. Bueno, pues lo matan, fue en las pasadas elecciones. Lo matan a este señor. Era, creo, de Movimiento Ciudadano, como lo es José Manuel del Río Virgen, quien era secretario técnico de la Junta de Coordinación Política ya con Ricardo Monreal. Vienen las investigaciones, Ricardo Monreal saca pues varios spots o saca varias
digamos, audios y videos donde dice que habían detenido a unos jóvenes por el delito de ultrajes a la autoridad, que no estaba comprobado, que había mucho abuso de poder del gobernante en turno, que pisoteaba los derechos de los ciudadanos, en fin. Y en la primera oportunidad detienen a José Manuel del Río Virgen por los delitos que le acabo de comentar. No estaba muy sostenida, no estaba muy fundamentada las pruebas. Sin embargo, un juez del Poder Judicial del Estado, un juez de control, pues dio por hecho que sí eran suficientes, lo vincula a proceso, se van al recurso de amparo y en el amparo se lo conceden para que eche atrás la vinculación a proceso que decretó el juez de control. Y esto significa que José Manuel del Río Virgen en cualquier momento pueda salir de prisión, ¿no? Esa es la cuestión que incomodó a Cuitláhuac García Jiménez, y dice que son intereses siniestros detrás de la defensa de José Manuel del Río Virgen. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez cuestionó la decisión del juez de control que otorgó un amparo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen. Calificó como aberrante que no se tomaran en cuenta cuestionamientos claves del homicidio que se ventilaron en la audiencia pública de vinculación del acusado por su presunta complicidad en el asesinato del homicidio de René Remigio Tobar, candidato a Movimiento Ciudadano en Cazones de Herrera, el día 4 de junio del 2021. ¿Qué intereses siniestros, dice el gobernador, tras este abominable asesinato quieren ocultar los defensores de los presuntos responsables? Resumió luego de dar una serie de 9 interrogantes entre las que destacó la presencia en la zona de los hechos, su participación en la reunión clave de sustitución, las reuniones previas con el coordinador de campaña, un documento de su puño y letra y que fueron reconocidas por el mismo imputado. Pruebas circunstanciales, ¿no?, que no fueron suficientes para seguir sosteniendo la vinculación a proceso. Intereses siniestros, personajes siniestros. Llamó incluso al juez federal, lo llamó como de corrupto, casi lo tachó de corrupto y de aceptar órdenes y de que detrás de su decisión estaba el influyentismo de senadores como Ricardo Monreal, como Dante Delgado. Lo cierto es que las pruebas que se le presentaron en contra de José Manuel del Río Virgen no fueron suficientes para un juez federal para emitir el amparo que le otorgó a José Manuel del Río Virgen. Así están las cosas, lógicamente. Ha sido un durísimo golpe para el autoritarismo que ha caracterizado a Cuitláhuac García Jiménez, un hombre que se preció en campaña de ser muy democrático, pero que en la realidad ha resultado muy represor. Muchos de sus adversarios políticos como están refundidos en la cárcel, atropella a ciudadanos comunes y corrientes también. Por cierto, en el caso de José Manuel del Río Virgen, todavía falta el recurso de revisión que va a interponer la Fiscalía General del Estado, porque tiene que interponer un recurso. Yo estoy seguro que eso es lo que va a hacer. 10 días para interponer un recurso, lo dice la ley de amparo. Y después de eso, seguramente van a interponer algunos otros recursos legales para tratar de mantenerlo los días que más se pueda dentro de la cárcel. Es la venganza de Cuitláhuac García, un hombre que, catedrático incluso de la Universidad Veracruzana, que nunca nos imaginamos que fuera a tener esos arranques autoritarios. Un hombre que parecía muy sencillo, catedrático de la Universidad Veracruzana, y ha terminado pues prácticamente con un gran desprecio político por parte de la sociedad. Qué grave, ¿no? Qué grave, ¿no? Qué grave, es cierto, a José Manuel del Río Virgen lo habían detenido con una orden de aprehensión, no estaba por el delito de ultraje, es lo que dice Cuitláhuac, habría que ver, ¿no? Porque ya sabe usted cómo se las gasta Cuitláhuac. En fin, así estamos, amigos, así estamos el día de hoy aquí en Veracruz. Vamos a ver qué más viene. Está lo del conflicto de Chinameca, donde pues todo indica que esas colonias tienen que pasar al municipio de Chinameca. El conflicto en Oteapan, que ocasionó el cierre de las carreteras del sur,
la carretera de Cozoleacaque a Cayucan libre y la autopista, Hubo un desalojo violento. Ayer se reunieron en la Cámara de Diputados el presidente del municipal de Otiapan por el tema de 9 colonias que es, pues el Congreso, a través de las diversas controversias constitucionales que se han llevado a cabo ante un órgano federal, pues tiene que acatar lo que dice la resolución. Fue lo que ocasionó incluso el que los habitantes o pobladores de Otiapan se inconformaran al saber que 9 colonias pasarán a formar parte del municipio de Chinameca. Desde 1800 y tanto, dice el alcalde de Chinameca, 1900, esas colonias, la colonia latina, que es muy grande, que tiene ahí varias colonias también dentro de ella, pues tienen que pasar a formar parte del municipio de Chinameca, y eso es lo que no le gustó a los ciudadanos de Otiapan, que se sienten que son de Otiapan. Entonces esto todavía va a dar de qué hablar. Si bien es cierto, ya se liberaron las carreteras, tanto la autopista como la vía libre, nada más hay un pequeño ahí en la desviación hacia Otiapan, hay un pequeño problema por ahí. Seguramente esto va a traer todavía consecuencias. Sí pueden entrar y pueden pasar, pero los habitantes de ahí de Otiapan no se han quitado totalmente, ¿no? Como para que le vayamos midiendo y viendo que, a pesar de que se reunieron en Jalapa el presidente municipal, los legisladores, esto todavía va a traer más consecuencias. A ver qué pasa, vamos a estar muy atentos a ello y le vamos a estar informando a usted. De verdad, vamos a estar con usted informándole. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy viernes 11 de marzo del año 2022. Muchísimas gracias, de verdad, le agradezco mucho. Reciba usted un saludo, un abrazo, donde quiera que usted se encuentre, y nos vamos a escuchar y nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente fin de semana, un excelente día. Hasta pronto.